las esperanzas que tú pones sobre mí se inundan. El eterno debutante abre en canal su amargura y con el hilo de su voz tu corazón. Continuem a Lliure Directe, continuem a Radio Clara, al 104.4 de la frecuencia modulada, a les www.radioclara.org, lliuredirecte.info, y anunciábamos que hoy queríamos charlar sobre Colombia, una vez pasada la primera vuelta de las elecciones presidenciales y a poco más de una semana que tenga lugar la segunda vuelta. Y lo queremos hacer con Ángela Pedraza, compañera de Entre Iguales, compañera colombiana, y Javier Moya, compañero de CETSALA, a quien tenemos ya por aquí, compañero de CETSALA que ha estado participando del Grupo Interparlamentario por la Paz, creo que es correcto. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas? Nosotros hemos estado en la misión de observación electoral del Interparlamentario. Ay, eso mejor dicho, me he comido un trozo de la presentación. Ahora explicamos un poquito esos dos conceptos, lo de la misión y también lo del Interparlamentario. Pues ahora lo contamos, porque lo primero que voy a pedir es que nos contéis un poco en qué contexto llegaban estas elecciones presidenciales, porque hemos escuchado también en esta radio entrevistas a compañeras colombianas que decían que este era el momento de la izquierda en Colombia. No sé si es correcto como lo veis, pero Ángela, Javier, habéis venido para contarnos y explicarnos. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y en qué contexto? O sea, el contexto en el que se da esta misión para la verificación de las elecciones del 29 de mayo, pues viene precedido de lo que sucedió el 13 de marzo, que fueron las elecciones legislativas en Colombia, donde el pacto histórico, que es la confluencia de una serie de partidos, movimientos, organizaciones y diferentes expresiones de Colombia que irían desde la izquierda hasta el centro, se constituyó como la primera fuerza política en el Congreso en Colombia, que eso es histórico. O sea, es la primera vez que un amplio sector de la izquierda y del centro en Colombia logra configurarse como la primera fuerza política en el Congreso. Claro, esto es el acumulado de las movilizaciones del año pasado, del 2021, pero bueno, ese es el acumulado de casi 15 años de movilizaciones en Colombia y de los diferentes espacios que se han dado entre expresiones de izquierda de constituir espacios de frentes amplios. De espacios de frente amplio contra la derecha colombiana, ¿no? Supongo que... Sí, contra la derecha, y yo creo que todo lo tenemos muy claro, y es contra el régimen de Álvaro Uribe. O sea, que ha sido casi derrotar al uribismo. Y esto claramente se ha producido. Es verdad que Colombia ha sido un país que históricamente ha sido gobernado por una derecha brutalmente represiva y autoritaria, y esto se ha visto en todos los índices que se tienen sobre violaciones de derechos humanos, represión contra los movimientos sociales, contra los lideresas sociales, las comunidades. Este año, un poco a partir de lo que comentaba Ángela, del estallido social que se da, ya comienza a finales del 19. Después hay un parón por la pandemia, pero se vive de una forma masiva en las calles a partir de abril de este año, del año pasado, y a partir de ese momento se ve que efectivamente hay una
voluntad generalizada en el pueblo colombiano de un cambio, de un régimen que ha sobrevivido, un régimen, ya digo, muy represivo, que ha sobrevivido décadas a partir de la presidencia de Álvaro Uribe y después de las sucesivas presidencias en las que Álvaro Uribe ha estado a la sombra. Ha estado, en la sombra. Detrás de unos presidentes que han sido un poco títeres de ese régimen. El cambio que ya se empezó a ver representado por esas legislativas, en el momento de las presidenciales se ha manifestado de una forma más clara, tanto por la victoria del pacto histórico que comentaba Ángela, que es una especie de frente amplio de la izquierda y el centro izquierda en Colombia, como incluso en la primera vuelta lo que se vio es que el siguiente candidato, es decir, el que ha pasado a la segunda vuelta junto con Gustavo Petro, es un candidato que en principio también él planteaba que era un cambio. Ahora, la realidad de ese cambio es muy cuestionable, pero sí que lo que es evidente es que mayoritariamente, muy mayoritariamente, los electores han votado por opciones que se entendían o que se reflejaban como un cambio a ese régimen. Sí, os quería preguntar, porque como decíamos en algunas entrevistas y artículos que leíamos, os lo decía, se veía como el momento que incluso Petro podía ganar en primera vuelta, o eso decían o explicaban, o igual era un deseo expresado en voz alta. Eso quería preguntar, la sensación que se tenía o la información que tenéis allí, porque incluso, era lo que nos transmitían compañeras desde Colombia mismo, ¿no? Sí, yo creo que realmente ha sido como un llamado a la movilización, o sea, porque históricamente en Colombia ha existido un nivel de baja participación, la abstención generalmente está casi 50-60%, y ese fue un llamado a la movilización que de alguna manera ha tenido éxito, o sea, porque es la primera vez en la historia de Colombia que un frente amplio de izquierdas logra conseguir 8,5 millones de votos. Y que la diferencia con el segundo es de un 14%. Entonces, creo que ese llamado, existían muchas expectativas, siguen existiendo, a pesar que el trabajo que han hecho los medios de comunicación, o sea, que era paradójico, que seguíamos las informaciones que llegaban de allí y también lo que se planteaba aquí, que en lugar de hablar del ganador, los medios de comunicación se centraron en hablar del segundo. O sea, en vez de hablar del ganador, de ese momento, de ese hecho histórico de los 8,5 millones de votos conseguidos, se le ha dado mayor publicidad a ese segundo que no se esperaba que llegara, pero es algo raro, ¿no? O sea, generalmente tú hablas del primero, del ganador, más allá que sea la película de Campeones, que te plantea una historia distinta. Sí, ahí ya van por otro derrotero. Por eso también os quería preguntar, porque después de esa primera vuelta hemos leído titulares como victoria amarga, victoria tramposa. Bueno, tramposa lo he puesto yo, victoria un poco como trampa, ¿no? Porque dicen que, o lo que leíamos es que en segunda vuelta lo va a tener bastante más complicado Petro. A ver, la lectura que se hace desde la derecha fundamentalmente y repetida por los medios de comunicación una y otra vez es que la suma de los votos de los candidatos de la derecha dan mucho más que la suma que los votos obtenidos por el pacto histórico. Pero claro, esa suma aritmética no refleja realmente la realidad. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas,
el candidato que ha pasado a segunda es un candidato que tiene pocas visas de ser un candidato presidenciable. Y eso incluso para la derecha, digamos, más formal o más normalizada, le resulta complicado votar a un candidato que en la línea más populista de derecha, y aquí sí se emplea, yo creo, correctamente la palabra populista, en el sentido de una persona que no tiene discurso, que no tiene más discurso que unas cuantas frases hechas que intentan mover las entrañas de la gente y poco más, que no tiene programa prácticamente, o sea, es un programa, él mismo reconoce que él no sabe de muchas cosas, entre otras de economía, por ejemplo, ¿no? Es un personaje, pues, que se le ha comparado con Trump, pero yo creo... Con Trump y con Bolsonaro, le he por ejemplo, mucho, ¿no? Pero es que yo creo que a las claras es incluso pues una persona más cuestionable, ¿no? En el sentido de, pues eso, con poca madera, ¿no? De presidencial. Entonces, eso es un tema que yo creo que es importante tener en cuenta. Aunque también hay que tener en cuenta una cosa, los mismos medios de comunicación de los que estábamos hablando llevan muchos años repitiendo una matriz de opinión en la que se pone básicamente pues a Gustavo Petro como una persona no de fiar, una persona que proviene, aunque sea muy lejanamente, de un movimiento guerrillero, que ahora se le acerca o se plantea como si fuera el abanderado del, entre comillas, el castrochavismo, que es un espantajo que en Colombia pues se ha ido generando... Lo pueden trasladar aquí a España, claro, perfectamente. Perfectamente, sí. Lo que pasa es que allí es como más... más cerca, ¿no? Y recordad que incluso allí se ha cerrado la frontera y no se reconoce al gobierno venezolano. Supuestamente se reconoce a un gobierno de un tal Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela. Lo digo porque allí es como más duro, aparte de toda la presión militar contra la frontera de Venezuela, las bases militares de Estados Unidos que hay en todo en suelo colombiano dirigidas hacia presionar hacia Venezuela, etcétera, ¿no? Pero vaya, quiero decirte, toda esta matriz de opinión de antipetrista, digamos, muy fuerte, que ha estado machaconamente imponiéndose, habrá que ver hasta qué punto pues se consigue o no equilibrar. La segunda vuelta no está clara, pero también es verdad que las encuestas que se están conociendo efectivamente no dan esa suma aritmética que se planteaba de los votos de la derecha. Están muy cercanos los dos candidatos, claro, en intención. Y ahí también, dentro de esa matriz de opinión que ha entrado a operar, pues es también el clasismo y el racismo ha entrado con fuerza. Y es por el ataque constante a la candidata para vicepresidencia de Francia Márquez, que también pues es una mujer afrocolombiana, afrodescendiente, que viene del movimiento social, defensora de derechos humanos, que ha tenido que soportar ataques pues racistas, discursos de odio, que eso es como una de las cosas que también se recogen en las conclusiones de la misión. Y el cuestionamiento constante como a las capacidades de ella, por ser mujer, por ser negra y por provenir de los de abajo, ¿no? De los nadie. Pero creo que eso también ha sido como un elemento a favor, como algo interesante de un fenómeno a analizar de lo que está sucediendo en el país, y es que de alguna manera el estallido social que se venía construyendo desde el 2019, el parón y después del 2021, que Francia logra recoger como a esas
personas inconformes que salieron a manifestarse, que eran los nadie y que ven que efectivamente alguien que viene de abajo pues se está planteando propuestas interesantes y lo que han llamado el vivir sabroso. Déjame que en 2 minutos te comente un poco, porque Ángela estaba planteando ya algunas de las conclusiones preliminares de la misión, lo que fue la misión. En realidad, la misión, o sea, parte de CESALA, Entre Iguales, la Coordinación Valenciana de Solidaridad, de Solidaridad con Colombia, en la que estamos las 2 organizaciones y otras 4 más, forma parte de un espacio de coordinación de solidaridad con Colombia a nivel del Estado español. Nosotros hemos impulsado la constitución de un grupo interparlamentario donde hay 51 personas del Congreso, del Senado, de los parlamentos autonómicos, del Europarlamento, 51 diputadas, diputados que se constituyeron en octubre del año pasado como un grupo para hacer un seguimiento de la situación de derechos humanos en Colombia, presionar para la implementación de los acuerdos de paz y otros objetivos, entre los que estaban justamente la verificación del libre ejercicio electoral en el ciclo electoral que empezaba este año, ¿no? Y bueno, por eso se hizo la misión. La misión se constituyó por 13 diputadas, diputados y senadores, y otras 5 personas, y la misión tenía como objeto verificar que la jornada electoral se discurría con normalidad y los resultados se respetaban, cosa que podemos dar fe de ello, pero también, y muy importante para nosotros, era el ver en qué contexto se producía porque no se puede hablar de un libre ejercicio de los votos cuando, como se comprobó, se estaba haciendo las elecciones, la campaña, en un proceso, o sea, en un contexto de violencia como no se había vivido en Colombia en los últimos 12 años. O sea, cuando este año han habido... Eso es mucho decir, ¿no? Claro. O sea, cuando este año... No, pero es que es así. O sea, cada vez que hablamos de Colombia nos sorprendemos muchas veces. Este año se llevan contabilizadas 45 masacres. Masacres. Sí, 81 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Quiero decir, estas cifras y desplazamiento de comunidades, confinamiento de comunidades, estas cifras que no se veían desde hace mucho tiempo, por supuesto, han condicionado y mucho esta campaña. Entonces, claro, si nos hubiéramos limitado a ver solamente qué es lo que pasaba el día de las elecciones, probablemente nuestras conclusiones se hubieran limitado a decir, bueno, pues la gente que quiso fue a la mesa y allí se respetó el voto. Pero eso no fue verdad en muchas de las regiones del país, donde, por ejemplo, a comienzo de la campaña se hizo un paro armado por parte de los grupos paramilitares de las autodefensas gaitanistas, un paro armado que inmovilizó toda la población del norte del país. O sea, no había nadie que pudiera transitar por las carreteras, no había nadie que pudiera abrir un comercio o ir a hacer el mercado o nada. O sea, ese 5 días que se pasaron de paro armado demostró el control brutal que tiene esos grupos ante las comunidades y la población. ¿Y eso qué significa? Pues significa una orientación de voto determinada a las comunidades, significa la compra de voto con dinero o por otros medios, y de alguna forma eso también viene que es un elemento fundamental para hacer un análisis de los resultados, porque ¿qué hubiera ocurrido si toda la población que no pudo votar o que no pudo votar como ellos quisieron hubiera votado como ellos? Nunca lo sabremos. O sea, toda la gente desplazada
que no pudo ir a sus mesas de votación porque estaban desplazados forzosos en otras poblaciones, o gente confinada. O sea, esta gente no pudo votar. O también, ¿qué hubiese pasado que en un contexto sin estos elementos de violencia, las campañas hubieran estado en igualdad de condiciones y hubieran podido difundir sus programas? O sea, en la parte norte del país está claro que la campaña del Pacto Histórico no se pudo desarrollar con normalidad. En algunas ciudades también fueron canceladas mítines de Gustavo Petro y Francia Márquez por amenazas de muerte. Y creo que algunas imágenes, creo que en El País salió una de las imágenes como más impactantes, y era ellos dando los mítines tras escudos blindados. O sea, que al final, sí, o sea, existía la ilusión de ganamos en primera, no se ha ganado en primera, pero se ha ganado con 8 millones y votos, 8 millones y medio, pero hay una situación de ese contexto de violencia, de ese contexto de exclusión, de pobreza, de hambre, en el que se han dado las elecciones en Colombia de la primera vuelta, y que estamos pendientes de los resultados que se puedan dar el 19 de junio. Ángela, Javier, se nos acaba el tiempo. Tendremos que volver a hablar después de ese 19 de junio, si os parece, para analizar qué tal ha ido todo. Podemos concluir, entre otras cosas, que, como se dice, que el pescado no está vendido ni por una parte ni por otra, ¿no? No. Para nada. Muy bien, no sé si queréis añadir algo que se os quede muy importante que decir el día de hoy. Tenéis el micro ahora para aprovecharlo. No, nosotros desde el espacio de coordinación estatal que comentaba, pues estamos ahora viendo la posibilidad de reeditar una misión ahora en la segunda vuelta. Es verdad que hay temas que se plantean en las conclusiones preliminares que son pues importantes, como por ejemplo el tema de la injerencia institucional, que no hemos hablado, pero desde el presidente al jefe del ejército hicieron campaña contra Petro, y esto es pues brutal y muy tiene una repercusión también alta sobre la campaña, y justamente en este espacio entre la primera y la segunda vuelta, pues hay que estar muy atentos en lo que se va produciendo, e intentar, pues desde la comunidad internacional, llamar la atención sobre cualquier irregularidad o delito que se produzca que obstaculice el libre ejercicio de los votos. Ángela. Bueno, pues yo creo que lo único es como esperar y trabajar para ese resultado del 19 de junio. O sea, yo les como un llamado a todos los colombianos y colombianas que puedan movilizarse, y también a todas las personas, amigos de colombianos y colombianas, pues que aprovechar estos semana y media para tomar conciencia de lo que se está jugando en el país, de leer las propuestas y movilizarse para la votación. El llamado a la comunidad internacional de la veeduría que se pueda prestar desde donde esté cada uno, cada una, y pues nada, vendremos después del 19 a comentar los resultados. Seguro que nos vemos aquí. Que sean buenos. Eso. Esperemos que se produzca ese cambio, porque como decimos cada vez que hablamos de Colombia, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando escuchamos. Muchas gracias, Javier y Ángela, por venir aquí a Lliure Directe Radio Clara. Un abrazo. Bueno, Muchas gracias a vosotros. Salud. Lliure Directe Radio Clara, hablábamos con Javier Moya y con Ángela Pedraza. Javier Moya, compañero de CETSALA, Ángela Pedraza, compañera de Entre Iguales. Lliure Directe Radio Clara. Derechos económicos, el modelo de